Chicos, vamos a comenzar la grabación de esta clase que ya hicimos hace 2 jueves atrás. Y la vamos a grabar porque la idea es que ustedes puedan ir visualizando y estudiando de mejor forma las distintas etapas de esta materia que es ciclo celular y mitosis. Lo mismo vamos a hacer con meiosis, ya que es tanta información y tanto concepto. La idea es que ustedes puedan volver a escucharla para retomar ciertos conceptos que no les quedaron claros o que no entendieron. Ya, entonces esta es la clase de ciclo celular y mitosis para segundo medio del Lincoln College, Pudahuel. Ya, el objetivo de la clase es describir ya el ciclo que viven las células antes y durante la división celular. Particularmente hoy vamos a hablar de la división celular llamada mitosis. Bueno, vamos a explicar esto que está aquí, que tiene relación con qué son las células haploides y diploides. Bueno, las células pueden, como bien dice ahí, existen dos formas en las que se pueden encontrar la cantidad de información genética dentro de un organismo. Ya en el caso de nuestro cuerpo, seres humanos, nosotros vamos a tener o encontrar dos células en cuanto a la cantidad de información genética. Vamos a encontrar las células diploides, que son igual a 2N, y eso quiere decir que son células que tienen toda la información genética, ya que son casi todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, o sea 2N. Y tenemos una excepción, por ser organismos con reproducción sexual, tenemos células haploides. Eso quiere decir que tienen la mitad de la información genética. A eso se le denomina célula haploide y por eso lo representamos como N, ¿ya? Que sería la mitad. En el caso de nosotros serían 23 cromosomas. Estas células, en el caso de los hombres, se desarrollan en los testículos y se llaman espermatozoides, y en el caso de la mujer se desarrollan en los ovarios y se llaman ovocitos secundarios. Esas son las únicas células que tienen la mitad. Todo el resto de nuestras células tiene la dotación o la cantidad completa de cromosomas. Dice, el cuadrito azul a la derecha dice todas las células de nuestro cuerpo se originan por divisiones sucesivas, o sea, una división tras otra. Las nuevas células reciben una copia del material genético, ya obviamente porque la célula que se de origen debe tener la misma cantidad de información genética, ya como se ve ahí en la división de las células. Las dos células que se originan deben ser iguales en información genética. Bueno, y tenemos esto que es el ciclo celular. Que es el ciclo celular? Es la serie ordenada de eventos en que la célula se prepara para su división y además se divide. Ya en la imagen que está a la derecha se muestra el ciclo celular de color celeste y color rosado. ¿Ya? Tenemos entonces las dos fases. Dice involucra dos etapas. Uno, la interfase que está ahí en celeste. Y dos, la división celular o mitosis. ¿Ya? Ahí está entonces la interfase y en rosado la mitosis. Entra una célula y salen dos células con la misma información genética en el caso de la mitosis, que es lo que se está representando acá. ¿Cómo es este ciclo celular? Bueno, este ciclo celular tiene varias etapas. La primera se llama interfase. Y la interfase, a su vez, se divide en tres, que son la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En estas etapas de la interfase, la célula se prepara para su división, que en este caso va a ser M o le denominamos mitosis. En G1 hay un aumento del tamaño de los organelos, ¿ya? Y de todo el contenido celular, producción de organelos y proteínas. En S ocurre la replicación del ADN, ¿ya? Se duplica el material genético. ¿Ya? En clases explicamos que la célula antes de S tiene 46 cromosomas y después de S también tiene 46 cromosomas. La diferencia es que antes de S los cromosomas tienen una cromátida
y después de ese los cromosomas tienen 2 cromátidas. Esa es la diferencia. Además se producen las histonas, que son las encargadas de ayudar a la condensación o compactación del material genético para después formar los cromosomas. ¿Ya? Y ahí, bueno, dice, se obtienen cromosomas con 2 cromátidas. Después de ese, que es el proceso de replicación o duplicación del material genético. En G2 hay un proceso de reparación de errores de la replicación, ya porque el proceso debe asegurar que el material genético copiado haya sido idéntico al original, ya para mantener la información genética. Si se pierde, si se modifica, eso podría causar una alteración. Después dice, continúa el crecimiento celular, se siguen produciendo proteínas y se duplican los centriolos. Ya los centriolos son unas estructuras que solo van a participar en la división celular y solo una célula tiene 2 centriolos. ¿Ya? Por lo tanto, si se duplican, serían 4 en este caso para que cada célula quede con 2. Eso en relación a la interfase. Y después de que una vez ya se preparó, ingresa a mitosis, como se ve aquí en la animación. Ya una célula origina 2 células. Ya, y son mitosis sucesivas. O sea, una de estas 2 pueden salir 4, de 4, 8 y así sucesivamente se van a empezar a dividir. ¿Cuál es la importancia de la replicación del ADN? Bueno, en primer lugar, esta replicación lo que hace es asegurar la continuidad de la información genética durante el crecimiento y reparación de tejidos. Ya, las células que originan un ser vivo o un bebé que va a pasar a ser niño y después adulto, va a aumentar su tamaño, va a crecer, a eso se le llama crecimiento. Durante este crecimiento las células se van a dividir, pero esas células deben ser iguales al original, no pueden cambiar su material genético, si no eso podría causar una alteración en el organismo. Ya esa continuidad de la información genética es gracias al ciclo celular. Segundo, dice, asegura la continuidad de la vida desde nuestros ancestros a los organismos que hoy existen. Nosotros tenemos obviamente ciertos rasgos comunes con otras especies. Bueno, y bueno, tenemos ciertos rasgos genéticos con todas las especies. ¿Ya? Y si somos de la misma especie, obviamente también hay una cierta continuidad en material genético y eso también es dado por los procesos de mitosis. ¿Ya? Y aquí en el esquema se muestra un cromosoma antes de la etapa S y después de la etapa S. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, eso es la replicación del material genético. De esta forma, las 2 células que se originen por mitosis van a tener la misma cantidad de información. Ya, eso nos vamos a saltar porque lo vamos a ver en otra oportunidad. Bueno, ¿cuáles son los procesos que permite la mitosis? La mitosis se da en los siguientes procesos. Tenemos el crecimiento de los organismos, aumenta el número de células desde que una célula germina hasta que da origen a una plantita, un árbol. Ya, al aumentar el número de células tenemos mitosis. Otro proceso importante es la regeneración celular, ya regenerando tejidos. Por ejemplo, esta lagartija que pierde su cola y luego se regenera. Ya en el caso de nuestro organismo, todos los días hay regeneración de tejidos. En personas jóvenes o infantes, obviamente la tasa de regeneración es mucho más alta que un adulto, pero sigue habiendo regeneración. Y la última donde se da mitosis es la reproducción asexual. Por ejemplo, las bacterias. Asexual quiere decir que se necesita solo un sexo o un individuo para que ocurra la mitosis. Entonces, en esos 3 procesos se da la mitosis y vamos a revisar, ya entendiendo cuál era la interfase y las etapas de la interfase, vamos a revisar algo de las etapas de la mitosis. Una vez que la célula está lista, preparada para entrar a la división celular, ya ingresa a mitosis. Y la mitosis tiene 4 fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase.
Por lo general se van repitiendo siempre ciertos procesos en todas las profases, en todas las metafases, anafases y telofases, sea de la mitosis o de otra división celular. Ya en la profase dice comienza la condensación del ADN, primera etapa de la mitosis. Condensación quiere decir que se están empezando a observar, a visualizar y a formar los cromosomas. ¿Ya? Nosotros vimos los procesos de formación del cromosoma cuando el material genético se empieza a enrollar en las histonas y empieza a adquirir esta forma de X. Después dice la membrana nuclear desaparece. ¿Ya? Esta membrana que recubre el núcleo de la célula eucarionte en este caso se empieza a desaparecer y todo lo que esté dentro de él, su contenido también va a desaparecer. ¿Para qué? Para darle espacio a estos cromosomas y poder formar dos células. También aparece un importante componente de la mitosis que es el uso mitótico. El uso mitótico son estas redes, ¿ya?, que van a permitir el movimiento de los cromosomas y separar a los cromosomas de la forma adecuada, ¿ya? Y que cada célula quede con la mitad de la información genética de la cual está acá, o por lo menos se lleve una copia de ella. Y dice los centriolos se dirigen hacia los polos de la célula. Un centriolo se va hacia un polo y el otro hacia el otro polo. ¿Ya? Y obviamente también los centriolos van a guiar al uso mitótico, que son estas redes, en este proceso. Después de la profase viene la metafase. ¿Ya? En la metafase los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Eso quiere decir que en esta fase, en la metafase, donde vamos a ver nosotros visualizar de una forma más completa y clara a los cromosomas. Una característica que es muy importante de la metafase es que los cromosomas se alinean en el ecuador. Ecuador de la célula es como el ecuador del planeta, ya se refiere al centro. Ahí está en el ecuador de la célula. Uno tras otro. Ya en este caso aquí hay 4 cromosomas. En nuestras células hay 46, por lo tanto 46 cromosomas que van a estar alineados en este centro de la célula, centro ecuatorial. El uso mitótico se une, dice, ¿se une a qué? Se une al cromosoma, particularmente al centrómero. Se pega al centrómero y se aferra a él para poder tirarlo. La siguiente fase se llama anafase. La anafase dice se separan las cromátidas hermanas. Si ustedes se fijan, aquí viene un cromosoma con 2 cromátidas y en la anafase de esas cromátidas se separan. Una cromátida se va hacia un polo y la otra cromátida hacia el otro polo. Las cromátidas van a polos opuestos. ¿Ya? Es muy importante el trabajo del uso, ya, para separar estas cromátidas. Si no fuera así, se va a formar una célula con una con menos información genética y otra con más. Y eso obviamente va a causar una alteración. El uso mitótico se acorta, ya se va acortando esta red para poder ir tirando a los cromosomas. Y por último tenemos la telofase. La telofase es cuando los cromátidas ya llegaron, fíjense, a los extremos, y empieza a aparecer el núcleo. Ya se empiezan a formar 2 células completamente distintas. Desaparece el uso mitótico, ya, porque ya cumplió su función, que es solo en la división, y desaparece. Los centriolos quedan ahí. Ya, los centriolos son una estructura que solo está en las células eucariontes animales, como por ejemplo las nuestras. Bueno, con la telofase termina la mitosis completamente. Pero para originar 2 células independientes ocurre un proceso que se llama citodiéresis. La citodiéresis es la separación final del citoplasma, así se llama, que la citodiéresis es la división del citoplasma. Se separan y quedan 2 células totalmente independientes. También se puede denominar citodiéresis o citocinesis. ¿Ya? Y esas son las etapas. Y con la citodiéresis o citocinesis terminamos el ciclo celular. Ya a continuación vamos a ver un video antes de ver eso para poder visualizar las distintas etapas que acabamos de
observar. Ya, vamos a empezar entonces, bueno, con la profase, que es la primera fase de la mitosis. Eso es condensación del material genético, o está representando la condensación. Y eso es profase, ¿no es cierto? Se están condensando los cromosomas, los centriolos se van a los polos, ¿ya? Desaparece el núcleo. Y eso es metafase, porque están alineando en la línea ecuatorial los cromosomas. Una vez que se hayan alineado y se hayan unido al uso mitótico, se van a separar las cromatías hermanas y eso es anafase. ¿Ya? Se van a ir hacia distintos polos y esta célula se va a alargar, y una vez que se formen los dos núcleos, eso es telofase. Ya termina la mitosis y viene lo que es citocinesis o citodiéresis, que es la separación del citoplasma para formar dos células totalmente distintas. ¿Ya? Eso es la división celular. Vamos a ver una imagen. Ay. Esta imagen, bueno, muestra, dice, observar las distintas etapas de la mitosis. En esta imagen se puede ver obviamente una célula que está en división, y vamos a diferenciar algunas cosas que son importantes de esta imagen. Ya, ustedes en primer lugar van a visualizar puntos negros, ¿ya? Y algunos puntos, pero con unas rayitas. Los puntos negros son células que probablemente estén en interfase, ¿ya? Porque no se observan los cromosomas. Sin embargo, aquellas células que están en división, sí se observan sus cromosomas, como por ejemplo esta, donde hay rayitas más definidas. Estas células que se están dividiendo, esas células quiere decir que están en división porque se pueden observar de alguna forma los cromosomas. Los puntos negros son células que están en interfase, porque se están preparando para la división. Bueno, aquí podemos ver una célula en profase. Ya, bueno, aquí tenemos otra célula en profase y esta está entrando, si ustedes se fijan, recién se están empezando a notar los cromosomas. Eso sería profase. Células en metafase, aquí tenemos una célula en metafase, aquí tenemos otra. Claramente no se van a notar tanto los cromosomas alineados en el ecuador, porque recuerden que estas células están en 3 dimensiones. Entonces, y esto es un corte. Ya por eso se observan así. Y también tenemos células en anafase. Fíjese que ahí se están tirando hacia distintos extremos las cromátidas hermanas. Células en telofase, por ejemplo, esta que está acá, que son dos núcleos dentro de un mismo citoplasma. Esa es una telofase. Y ya no se pueden observar los cromosomas porque ya se están descondensando. Los cromosomas solo sirven para separar la información genética. Ya se separó, por lo tanto hay descondensación. Ahí hay otra célula y probablemente esta que está aquí se haya recién dividido por citodiéresis, ¿ya? Porque tiene la misma forma. Estas dos células, bueno, después pueden entrar nuevamente a interfase y nuevamente dividirse y así sucesivamente. Ya, y eso sería entonces todo de la clase de ciclo celular y mitosis que revisamos durante las clases o videollamadas. ¿Ya? Bueno, ¿qué aprendemos el día de hoy entonces? Hablamos de qué es el ciclo celular y cuáles son sus etapas. El ciclo celular tiene las etapas de interfase y mitosis. Y la interfase es una etapa de preparación para la división celular llamada, en este caso, nosotros revisamos la mitosis, que son la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. La etapa S es muy importante, pues permite replicar la información genética y que las dos células que se originen a partir de la siguiente división sean idénticas en información genética. ¿Ya? Y después vimos la mitosis, que tiene 4 etapas: profase, anafase, telofase y profase, metafase, anafase y telofase. Y finalmente, después de la mitosis, ocurre la citodiéresis o citocinesis, que es en la división del citoplasma. Eso, chiquillos, espero que les haya servido esta clase y estará disponible para ustedes. Un abrazo y que se encuentren todos muy bien.